Coincidimos en todo, pero muchas de las cosas que aquí se han mencionado ya están vigentes. Lo que nos ha faltado es capacidad para aplicar la ley. Yo quisiera dedicarme algunos minutos a recordarle al auditorio: Colombia tiene hoy uno de los marcos normativos con mayores instrumentos a cualquier otro país. Yo personalmente llevo 30 años promoviendo esos marcos. 42 leyes de la República llevan mi impronta. Fui ponente de la Ley 190 del año 95. Así me estrené en el Senado de la República. Fue en esa ley donde por primera vez establecimos la obligatoriedad a todo servidor público que presentara su declaración de bienes y rentas a la entrada del cargo y a la salida del cargo, para poder hacer un cotejo de su patrimonio y el de todos sus parientes. Se hace, doctor de la calle, cuando uno ingresa, pero nadie le hace el juicio de residencia cuando uno se retira. Fue también en ese estatuto en el que consagré la inhabilidad perpetua, para que pudieran contratar a aquellas personas que habían estado involucradas en delitos contra el patrimonio económico del Estado. ¿Qué pasó? Que la Corte Constitucional dijo que en Colombia no había sanciones perpetuas. La sentencia C-38 del año 96 nos tumbó un gran instrumento, la inhabilidad perpetua. Fue también en esa iniciativa donde por primera vez se consagraron las oficinas de quejas y reclamos en todas las entidades públicas, que no han funcionado y no funcionan bien. Ahí se creó la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción. El primero de los escenarios era un organismo de coordinación entre los organismos de control y el propio gobierno. En la segunda, tenían asiento toda la sociedad civil. No hay ningún gobierno que le haya dado la importancia a estos instrumentos que surgieron de lo que en su momento fue la misión de Hong Kong. Formidables instrumentos. Fue ahí donde tomamos la decisión de aumentar las penas al peculado, a la concusión, al cohecho, al tráfico de influencias, la receptación, y donde por primera vez consagramos el tipo penal del uso de información privilegiada, el más moderno de los delitos de cuello blanco. No conozco un solo colombiano que haya sido judicializado y procesado por uso de información privilegiada. Fue ahí donde establecimos la obligatoriedad para todas las entidades del Estado de constituirse en parte civil en los procesos. No conozco una sola condena en donde al Estado se le haya reconocido. Fue ahí donde levantamos el velo corporativo de las empresas. Fue ahí donde establecimos el diario único de contratación para darle transparencia y publicidad a toda la contratación del nivel nacional, regional y municipal. Fue ahí donde establecimos que todas las entidades deberían haber tenido indicadores de desempeño. Fue ahí donde se aumentó la prescripción de todos los delitos contra la administración pública. Fue ahí donde prohibimos la participación en las juntas directivas de los miembros de las corporaciones públicas o de sus familiares. Fue ahí donde fortalecimos todo el control social y el acceso a la información, muy importante, de los medios de comunicación. Y luego me correspondió haber sido el ponente de la Ley de Extinción de Dominio, la Ley 333 del año 96. Instrumento formidable que no ha sido usado sino en lo que tiene que ver con los delitos relacionados con el narcotráfico. Pero esa ley tenía narcotráfico y delitos contra la administración pública. Nada que más le importe
a los corruptos que le aprendan los bienes que han tenido origen en el ilícito. Se aplicó contra el narcotráfico, no se aplicó contra la corrupción. Ese sí es el más poderoso instrumento, más que el penal. No tenemos ningún caso en Colombia, pese a que esta ley fue tramitada hace 20 años. Ese sí es el instrumento más poderoso. Y luego vino la ley de acción de repetición, yo fui también su ponente, la 678, para que cualquier funcionario por una conducta dolosa o culposa contra él, el Estado ejerza la acción de repetición. ¿Y qué ha pasado? Que cuando ya el Estado es condenado y procede al ejercicio de la acción, ya el funcionario está insolventado, porque no lo llaman en garantías desde el mismo momento en que contra el Estado procede la acción. Y luego lo fui también del Código Disciplinario, en el año 2002, que modernizó el derecho disciplinario. Ese nuevo código es lo que le ha permitido a la Procuraduría miles y miles de sanciones. Y luego vino la ley de carrera administrativa, yo también fui ponente de ella, que creó criterios en materia de selección objetiva. Muy poco se ha aplicado. Y luego vino el acto legislativo 01 del 2003, limitó los montos en los gastos de campaña, reglamentó las garantías a la oposición. Y luego vino un tema al que usted se refirió, doctor Duque, el Estatuto Antitrámites. Yo fui quien logró sacar adelante este instrumento. Ahí se validó la factura electrónica, fue el Estatuto 800 normas, que aumentó la renovación del pasaporte a 10 años, que prohibió el uso de los sellos, que estableció la gratuidad en los formularios públicos. Pero más nos tardamos en sacar adelante esas facultades extraordinarias, a que los funcionarios se fueran reinventando toda suerte de trámites para justificar su permanencia en la burocracia. Y luego vino la reforma a la contratación estatal, 1150, yo también fui su ponente. Ahí se limitó a la mínima expresión la contratación directa, se creó el sistema de subasta inversa, se limitó la contratación de la mínima cuantía, se formularon y se introdujo el concepto de los acuerdos marcos, se estableció la divulgación de los pliegos y se creó un principio muy importante, que la delegación en la contratación no exime de responsabilidad a quien la delega, que era una vieja práctica. Cuando se iba a cometer un acto de corrupción en la adjudicación de una licitación, el funcionario simplemente pedía vacaciones y delegaba la competencia para contratar. Y luego vino la reforma a las acciones populares y luego el segundo Estatuto Anticorrupción, que yo promoví, soy su autor en el año 2010, cuando me desempeñaba como ministro del Interior y de la Justicia. Y ese estatuto fue el que cerró la puerta giratoria, que tan perjudicial era. Y ese estatuto revivió el tema de la inhabilidad, que nos había tumbado la Corte y la consignó en 20 años. Inhabilidad perpetua para volver a contratar con el Estado a quien ha sido incurso en un delito contra la administración pública. Y luego, esa ley reglamentó los temas de financiación de campañas, creó nuevos tipos penales, la corrupción privada, los delitos de corrupción privada, de administración desleal, de fraude a subvenciones, de tráfico de influencia de particulares y los acuerdos restrictivos a la competencia, todos instrumentos que surgieron en esa iniciativa. Redujo y eliminó los beneficios a los delitos contra la administración, beneficios que surgían del estudio, del trabajo. Amplió los términos de prescripción. Fue el estatuto que introdujo que todos los anticipos en materia de obra pública debían ser manejados a través de las fiducias. Estableció el proceso verbal en materia de responsabilidad fiscal y estableció un concepto de jefes de control interno. Luego vino el Código Contencioso,
el estatuto de corrupción en las malas prácticas al interior de los partidos y la malograda reforma a la justicia que se promovió en el año 2010. No estaríamos presenciando hoy si hubieran sido aprobados a lo menos 3 principios relacionados con la elección de los propios magistrados. Ese estatuto creaba el Tribunal de Aforados, porque no es posible que en Colombia haya aún colombianos servidores públicos de tan alto rango que carezcan de juez natural, y establecía la eliminación de las funciones nominadoras para los magistrados de altas cortes. Como verán, les he mencionado, este es el país que tiene el más moderno arsenal, la legislación más actualizada para luchar contra la corrupción. Otra cosa es que tengamos unos marcos normativos que no se aplican, por falta muchas veces de voluntad y decisión política. Pero yo coincido con el profesor Sanders, esto es un problema individual. No necesité de nada de estas normas para que cuando me desempeñé en los diferentes cargos hubiera podido adoptar prácticas de buen gobierno. Lo hice en el Ministerio del Interior, lo hice en el Ministerio de Vivienda con 3 iniciativas: acabar los anticipos, acabar las ediciones presupuestales y sacar a licitación pública todos los programas de vivienda. No hay un solo reclamo, no hay un solo siniestro, no hay una sola denuncia. Y por eso se logró entregar ese programa tan exitosamente. Casa entregada, casa pagada. Los constructores eran quienes tenían la responsabilidad de ejecutar la obra. El Estado no pagaba, sino una vez hubiera recibido las casas. No había un peso del Estado comprometido. Y esas mismas buenas prácticas fue lo que luego trasladamos al sector de infraestructura. Unidad funcional pagada, ejecutada, unidad funcional pagada. 0 anticipos, 0 adiciones. Todos los pliegos se elaboraban y se adjudicaban en audiencias públicas. Fue yo el promotor del pliego contrato tipo. Coincido con el doctor Duque. El 98% de la contratación directa de las malas prácticas está en las entidades territoriales. A las licitaciones en el INVIAS, a la que menos llegaron 150 oferentes. Confianza, garantía de la seriedad en la selección objetiva, 0 discrecionales, pliegos y objetivos. No tuvimos una sola denuncia. Ninguna otra colombiana ha tenido bajo su responsabilidad la orientación de semejantes cifras de dinero. 60 billones de pesos, no hay una queja. Todos quienes iban a estas licitaciones, con esto termino, pasaban por polígrafo, todos se adjudicaban audiencia pública, pliegos tipo, 0 discrecionalidades, 0 zonas grises. De manera que con esto demuestro que no se necesitaba ningún otro marco. Basta la decisión política, basta la voluntad de introducir prácticas de buen gobierno. Si es posible, si damos ejemplo. Y termino por darles la razón. Aquí lo que tenemos que cambiar en términos generales, porque mi tiempo se acabó, es el sistema de gobernabilidad que ha regido a este país durante las últimas décadas. Ningún gobierno se puede excluir. La gobernabilidad es el mal que nos aqueja. Con criterios equívocos se ha venido gobernando a Colombia, capturando al Congreso, a las entidades territoriales. Esa es la fuente de financiación ilícita de las campañas políticas. Como no me puedo extender más, le quiero dejar a usted, le hablé del pasado y del presente. La próxima semana voy a presentar un interesante documento que lo dejo a la consideración del panel, porque este país siempre está en evolución. ¿Qué problemas de la corrupción? Se reinventa más que el narcotráfico. Siempre necesitamos nuevas normas y lo que aquí estoy proponiendo tiene 5 grandes pilares. Un conjunto de disposiciones adicionales para profundizar en los temas de contratación,
para enfrentar los fenómenos de la corrupción en política, un tercer pilar sobre la función pública, un cuarto sobre la justicia y un quinto sobre el control fiscal en Colombia, donde ya para cerrar estamos proponiendo pues algo que se mencionó en el pasado, la eliminación de todas las contralorías departamentales y municipales, 1 billón de pesos le cuesta a los colombianos el control fiscal anualmente y tan solo se previene y se recauda el 2% de esta cifra. Por eso es que un país en evolución, un país tan dinámico como este, tiene que ir repensando sus estatutos permanentemente. Gracias. Muchas gracias a usted.